La crisis de 1929 y sus repercusiones en América Latina. ¿Qué fue la crisis del 29? También conocida como el crack del 29 o la Gran Depresión, fue una caída económica o crisis tan agresiva que desencadenó una serie de eventos macro y macroeconómicos desfavorables tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo, generando grandes ruinas y planteando una reconstrucción del sistema económico, financiero y monetario que funcionaba hasta ese momento. Estallido de la crisis. El 24 de octubre de 1929 se dio el llamado crack de la bolsa de Wall Street en Nueva York. Una cantidad inmensa de títulos que se cotizaban en baja no encontraron compradores, lo que ocasiona la bancarrota de miles de inversores, quienes en su mayoría habían adquirido dichos títulos con créditos que ya no podían pagar. Todo esto desencadenó un pánico social, provocando que se retirara el dinero de los bancos, a lo cual muchos de estos no fueron capaces de enfrentar, dadas las grandes expansiones de créditos otorgados en los años predecesores, generando el quiebre de más de 600 bancos en los Estados Unidos. Muchos de los accionistas, pagando parte de sus deudas, no llegan a remediar ni un poco la crisis, y muchos industriales comerciantes se ven seriamente afectados al desaparecer el respaldo de sus créditos basados en títulos de valor. Este fenómeno financiero, ocurrido en territorio norteamericano, inició un periodo de depresión económica sin precedentes a nivel mundial, dadas sus repercusiones dentro y fuera de sus propias fronteras, extendidas por varias décadas. Causas y consecuencias de la crisis. Causas. La producción y el bienestar progresaban de manera muy buena en esas partes como lo era Estados Unidos y Japón, mientras que otros países vivían por el desempleo y la crisis habituales. Como Estados Unidos tenía las mayores reservas de oro del mundo, tuvo que hacerle préstamos a Europa. Esta deuda internacional solo se podía pagar con oro o con mercancías, y aprovechan su superioridad para exponer sus exportaciones a Europa. La demanda hizo subir los precios a alturas muy altas, pero la bolsa solo fue un negocio. Pero pasado el tiempo, los estadounidenses empezaron a jugar a la bolsa con dinero prestado. Consecuencias. El paro. En 1932, en el mundo habían 40 millones de desempleados, los más conocidos como Hoovervilles. Irónicamente, en Estados Unidos, los aledaños de las grandes ciudades encontraban el paro parcial, lo cual no era tan grave, pero sí afectó a la vida diaria de las personas. En Estados Unidos, un 63% de un 100% de los trabajadores industriales estaban contratados por tiempos temporales. Se convirtieron en salarios de hambre. Descenso demográfico. Los diferentes grupos políticos crearon diferentes medidas demográficas para enfrentar la crisis. Estos fueron los liberales, que propusieron restringir la natalidad para disminuir los efectos sociales en la crisis, y los totalitarios impulsaron el crecimiento de la población por razones ideológicas que aquello grupo ya tenía. Desigualdad en la estructura social. Podemos ver que aunque se produjeron importantes quiebras en todos los negocios, los bienes y propietarios de las personas ricas no disminuyeron mucho, lo cual en las clases medias y bajas aquella depresión sí los afectó mucho. La burguesía media y baja, rentistas, profesionales liberales y comerciales, se vio muy afectada a los acontecimientos de la crisis, pues llevó a empobrecer de manera grave. La crisis de 1929 en América Latina. América Latina fue una de las regiones más afectadas por la crisis económica internacional de 1929. El deterioro de la balanza comercial, producto de la caída de demanda europea y norteamericana sobre las materias primas de exportación, generó un colapso casi total en varias economías de la región. Se trataba de débiles economías monoexportadoras que en pocos meses vieron cerrados sus mercados que sustentaban sus principales ingresos nacionales. Efectos de la crisis del 29 en América Latina. La economía latinoamericana, caracterizada por la exportación de materias primas, se vio seriamente perjudiciada debido a la excesiva dependencia del mercado externo.
Los efectos de la crisis hicieron a los gobiernos plantearse la necesidad de industrializar los países a fin de terminar la dependencia, produciendo que antes debían ser traídos al extranjero medidas proteccionistas para favorecer las economías internas.